Ahora sí. Tengan ustedes muy buenas noches. Esta es otra emisión de Jinetes del Coronavirus. Propuesta de los viernes. Comenzamos a partir de las 9 de la noche con el ánimo de reflexionar sobre temas que son valiosos desde el punto de vista de la filosofía política, aunque cabe reconocer abiertamente que con una marcada predilección por la libertad individual. En 1949, un grupo de pensadores, intelectuales, gente de indiscutible valor, publicó el libro que se titula El Dios que falló. Entre los coautores se hallaban André Gide, reconocido sin duda en el mundo de la literatura, al igual que Arthur Koestler. En ese volumen nos topamos con ensayos que daban a conocer posiciones de quienes habían experimentado un marcado aprecio por el socialismo en sus diferentes variantes, incluso el comunismo. Personas que habían confiado en ese ideario con el objetivo de resolver los profundos problemas que afectaban a sus sociedades y al planeta entero. En pocas palabras, aludimos a sujetos que obraron de buena fe. Sin embargo, con el paso del tiempo, se toparon con una serie de obstáculos, trabas y enormes frustraciones. Por ese motivo, el título de su ya gloriosa obra fue ese: creyeron en un Dios que al final fracasó, falló. Lamentablemente, no toda la gente se han percatado de los gravísimos problemas que trae consigo esa confianza o apuesta por el socialismo. Y existen todavía sujetos que se dejan cautivar por un mensaje que promete mucho, pero que en los hechos desagrada y frustra en demasía. Se puede hablar, cómo no, del socialismo desde distintos puntos de vista, pero podríamos plantear que el socialismo es también una estafa, quizá la más sanguinaria que se haya podido concebir por los billones de muertos que nos dejó el siglo XX y las enormes miserias que ha traído consigo en el siglo XXI desde distintas perspectivas. Hoy en Jinetes del Coronavirus trataremos pues de afrontar este desafío, hablando, dialogando en torno al socialismo como estafa. Y para ello me acompañarán, como es habitual, Andrés Canseco, Daniel Flores y Enrique González. Hace algunos años, ya aproximándose al centenario de la revolución bolchevique, Svetlana Alexievich, Premio Nobel de Literatura, publicó un libro que se titula El fin del Homo Soviéticos. Y creo que vale la pena comenzar por ese lado, ya que el socialismo, Andrés, nos ofreció una serie de grandes conquistas que llegarían si es que nos decantábamos por materializar su ideario. Y una de las más significativas tenía que ver con un cambio de la naturaleza del ser humano. Desgraciadamente, para quienes creyeron que aquello era posible, se toparon con una enorme frustración, porque de esa naturaleza cambiada y positiva del hombre no quedó sino absolutamente nada. Sí, esa es una de las principales, ni siquiera promesas, sino una de las principales banderas, ¿no? Porque lejos de ser una cuestión sutil, camuflada, disfrazada, esa era una promesa real, o sea, dicha de esa manera, la creación de ese nuevo hombre, la transformación a través de la conciencia social, la búsqueda de mejores días, diferentes toppings que se le puede poner, o que se le puso en todo caso, no ofrecieron esa promesa. Y claro, fue una promesa, es una promesa siempre cautivante, hay que reconocerlo, ¿no? Obviamente que es una ridiculez si se analiza racionalmente, pero cautivante mucho más si se quiere llegar a masas, si se pretende convencer a grandes cantidades de personas y además que esas personas se jueguen por ese proyecto, que entreguen su vida o que tomen la vida de otro
por esa búsqueda. Entonces, esa promesa de esa transformación, de ese nuevo hombre, es alentada desde el socialismo como una cuestión casi recurrente. Y recurrente, ¿por qué lo digo? Porque esa misma prédica puede adaptarse, moverse en diferentes espacios. Puede ser un nuevo hombre basado o que tiene su centro en la clase trabajadora, puede ser la clase nacionalista también, como se pretendió en algún momento, o inclusive el indigenismo con el socialismo de este lado del mundo, etcétera. Entonces, como que esa promesa sabe reactualizarse, pero en el fondo es la misma idea, la idea de que vivimos dentro de una naturaleza injusta, dentro de una naturaleza que está basada en la opresión, en las relaciones de poder, toda esa lógica que ya se conoce bien, pero que esta idea, esta promesa socialista podría modificar. Ahora, primero que si bien es cierto que puede sonar bien, como por lo menos tentador en determinado punto, lo cierto es que también esta promesa es muy inocente. Primero porque, por lo que yo siempre digo, que, es, que no nos pone una voluntad, una carga en este tiempo, sino en el más allá, llevándonos a una especie de promesa de lo que podrá venir y por lo que la gente del presente tendría que incluso que sacrificarse, porque no estaría en su comprensión, casi como una idea de filosofía y teología medieval, no estaría en su comprensión todo lo que está en juego, entonces tiene nomás que someterse a lo que diga el partido, a lo que diga el frente o el movimiento, lo que sea. Y segundo, porque es inocente y es errada también, y digo es errada porque no, en realidad ni siquiera errada, es una estafa, ya que estamos hablando de esto, una mentira, porque muchas de las promesas, muchas de las banderas con las que se mueven anulan nuestro concepto de vida, nuestros afanes de competencia, nuestros afanes de libertad, nuestros afanes de diferenciarnos, de sobresalir sanamente el uno sobre el otro, de innovar, de crear y demás, son mal vistos por el socialismo. Y si no son mal vistos, por lo menos son vistos como algo que tiene que servir a ese modelo. Entonces, como que esa estafa viene también por ese lado. Te prometo esto en base a esto, pero para mí. Y si lo logras, bueno, yo me voy a apropiar de esto y lo que te quede, si es que queda algo, quedará para la sociedad. Entre los conceptos que han sido considerados desde el punto de vista de la teoría política, sin lugar a dudas, descuella el del conflicto. Tenemos a numerosos pensadores que se han aproximado a su esencia. No es posible, por ejemplo, pensar en alguien como Sorel sin considerar el conflicto. También Ralph Dahrendorf se ha ocupado de llevar a cabo puntualizaciones al respecto. Ahora bien, en el caso del socialismo, se entiende que el conflicto resultaría indispensable para entender lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. Se nos ha insistido hasta la náusea que habría esta lucha, pugna entre clases. Recurriendo a la historia, se pensará en la confrontación entre patricios y plebeyos como una explicación de por qué se produjo esa grandeza de Roma. Pero se deja de lado que además del conflicto nos encontramos igualmente con la cooperación libre, voluntaria de personas que también sirve para entender varios de los avances que se han llevado a cabo. En este sentido, Daniel, queda claro que si el socialismo se nos ofrece como una propuesta para entender cabalmente qué ha sucedido a lo largo de la historia y qué pasará, teniendo como punto central el conflicto, pues no se engañan, ya que no solo a través del conflicto es que esta sociedad humana se mueve y es más, progresa. Tal como perfectamente lo mencionas, un componente esencial del marxismo, algo que se denunció bastante, sobre todo en el siglo XX, fue su componente historicista. La idea de que a partir de ciertos estudios, ciertas observaciones, ciertos análisis que se hacían al proceso, ya sea de producción, a la realidad social de ese momento de la Inglaterra del siglo XIX, pues bueno, se podía encontrar la causa que estaría detrás de los hechos. Y en este caso,
una causa que se replicaría constantemente en la historia. En este caso particular se ejemplifica perfectamente con lo que era, bueno, la idea de las clases sociales. En ese sentido, a partir de esa ánima explicativa, se trataba de dar una razón a toda la historia que había sucedido desde los inicios de la llegada, la aparición del hombre, hasta ese momento en particular. La idea de que básicamente la historia, al fin y al cabo, se limitaba a una simple lucha de clases. En este caso, podrían ser las clases que detentaban los medios de producción, que habían tenido distintas manifestaciones, ya sea en la antigüedad, ya sea en la Edad Media, o ya sea en el proceso capitalista que se estudiaba o se trataba de explicar en ese momento. Esto es muy interesante porque al final vemos que este tipo de explicaciones de carácter simplista poco o nada nos pueden aportar, ni siquiera como un análisis un poquito más rudimentario, mucho menos como un análisis más riguroso, más científico, un poquito más académico, por así decirlo. La idea de pensar de que la historia simplemente se remite a un asunto de clases sociales es bastante vaga, no termina explicando mucho y al final simplemente se convierte en eso, un intento por parte del señor Marx y todas las personas que siguieron esa tradición intelectual para tratar de legitimar de alguna manera la ideología que ellos trataban de poner en práctica. La idea de que las acciones y las prácticas políticas que se iban a llevar a cabo a partir de ese momento no tenían un carácter exclusivamente temporal, sino más bien estaban explicadas, la historia las respaldaba de alguna forma porque sería la primera vez en la historia en la que una clase subyugada desde siempre tomaría las riendas del poder y a partir de ahí trataría de cambiar las cosas. La idea de un movimiento de tipo emancipatorio que trataría de eliminar los vicios de un mecanismo institucionalizado que de alguna u otra manera permitía que unas personas hagan uso del poder, ya sea del Estado, para el beneficio propio. Al fin y al cabo, al final, lo que nos demostraron los grandes experimentos socialistas, los grandes intentos de ingeniería social de tipo utópico del siglo XX fue que al final, este tipo de explicaciones poco o nada tenían que ver con la realidad. Incluso la idea de imaginar un proletariado totalmente uniforme, con ideas totalmente unilaterales, sin ningún tipo de contradicción interna, sin ningún tipo de crítica, sin ningún tipo de aspiración individual, fue uno de los grandes errores del marxismo. Al fin y al cabo, sobre todo a finales de la Guerra Fría, se vio que en los propios países en donde, ya sea por iniciativa propia de algunas personas que con buenas intenciones trataron de poner en práctica los principios del socialismo, o ya sea en países en donde por la fuerza o por la invasión del ejército rojo se terminó imponiendo este tipo de sistemas, al final el propio peso, la propia experiencia histórica, la propia realidad política terminaron contradiciendo los postulados de Marx y en líneas generales los grandes postulados del socialismo, ya sea de tipo utópico o ya sea en este caso el socialismo científico. Valga la aclaración, y esto es algo bastante conocido, el socialismo científico como tal, pocas cosas tiene respecto a un aspecto exclusivamente metodológico, mucho menos de carácter científico, para redundar. Entonces, cabe recalcar eso, la idea de unas clases sociales que traten de explicar de alguna forma la historia y que la disolución de esta sería el fin de la historia y la llegada a un estado ideal, utópico, pues bueno, al final en la práctica vimos todo lo contrario, vimos la perpetuación de unas clases, en este caso de gobernantes del nuevo régimen, por encima de prácticamente todo el resto de la población. Yo pienso que el socialismo, más allá del error intelectual de tipo económico, fue una de las grandes mentiras, una de las grandes tragedias que vivió la humanidad a lo largo de su historia. Basta recordar bueno, los genocidios, los distintos atropellos a las libertades, incluso la amenaza de una guerra nuclear en algún momento en la Guerra Fría. Entonces basta revisar un poquito la historia, no con el objeto de tratar de encontrar algo que pueda explicarlo todo, sino simplemente encontrar esos casos en donde el mismo peso de esta ideología nefasta simplemente no ha tenido ningún tipo de resultado positivo y muchas veces ha ocasionado resultados desastrosos y hasta trágicos. En 1922, en la entonces República de Weimar, se publicó un libro que resultará de lectura forzosa, ineludible, imperativa. Me refiero a las grandes reflexiones en torno al socialismo de Ludwig von Mises. Está claro que
para detectar el contenido falso, engañoso del socialismo, podríamos recurrir a diferentes enfoques, explotar lo referente a la ética, también concentrarnos desde el punto de vista estrictamente político en cuanto a su ejercicio del poder. Pero algo que parecería tan elemental como fijar un precio que parezca correcto es, en este caso, importante para evidenciar las fragilidades de toda una catedral ideológica que ha fracasado en un ambiente de manera clara, al menos cuando uno tiene la suficiente sensatez para identificarlo, Enrique. La obra de Mises de 1922 del socialismo hasta ahora no ha sido refutada. Algunos intentos, por supuesto que existen, sin embargo, no se ha podido demostrar que los argumentos que plantea Mises en su obra están equivocados, ya que él plantea una serie de problemas que derivan de la aplicación del socialismo. Entonces, él determina, ok, hay ciertos problemas que salen a raíz de la aplicación de este sistema, entonces debemos encontrar una solución. Entonces, a ver, si el problema es que en el socialismo no podemos determinar los precios como se plantean o como se determinan en la sociedad capitalista, es porque algo está sucediendo. Entonces, aquí justamente este es el núcleo del error intelectual que tiene el socialismo, entendido por Mises y posteriormente por Friedrich Hayek y hasta llegar a Jesús Huerta de Soto, que vienen señalando el mismo error en el que cae todo sistema socialista. Entonces, para comprender esta idea del por qué es imposible determinar los precios así en sencillo, entendamos el socialismo de esta manera. El socialismo viene a ser todo sistema que ejerce la coacción institucional al libre ejercicio de la acción humana. Esta parte es muy importante, el libre ejercicio de la acción humana. Ok, es todo sistema que ejerce la agresión al libre ejercicio de la acción humana. Entonces el socialismo no viene a ser netamente un socialismo marxista, no viene a ser, o indigenismo, si queremos verlo de esta manera. El socialismo viene a ser todo aquel sistema que ejerce, que es la contrafigura de la acción humana misma. Entonces los individuos se ven privados de poder ejercer esta función creativa. Hay algo que es muy característico de Jesús Huerta de Soto. Por ejemplo, él señala que la acción humana es casi un sinónimo de la función empresarial. Entonces él determina la función empresarial, la acción humana misma, es darse cuenta de que existen ciertos problemas y que nosotros podemos generar unas oportunidades resolviendo este tipo de problemas. Ahora, el cómo vamos a resolver los problemas no puede ser concretado de una manera central, porque la información para resolver todos los problemas está dispersa y además hasta no ha sido creada. Por lo tanto, cuando nosotros por medio de un sistema evitamos que la gente pueda accionar libremente para resolver sus problemas, provocamos una serie de eventos adversos que terminan perjudicando en el largo plazo. Entonces las personas, al no poder encontrar las soluciones, al no poder actuar de esta manera, se ven forzadas a tomar un camino que no hubiesen tomado. Vamos por ese lado para entender el tema de los precios. Entonces, como todos los seres humanos empiezan a adaptarse a lo largo de la historia para poder satisfacer sus propias necesidades y las necesidades de los demás. Entonces, este es el libre ejercicio que ha permitido que las civilizaciones prosperen y es esta creatividad de los individuos lo que permite que los seres humanos vayamos avanzando a lo largo de la historia. Pero a partir de un momento en el que nosotros pensamos que es mejor no dejarlos actuar libremente, no dejarlos ejercer su creatividad y que nosotros podemos dar solución de manera centralizada y planificada a los problemas que se nos presentan, entonces ahí nosotros caemos en este error, porque ahí nuestro principal problema está con la información que nosotros necesitamos para poder fijar precios, que es el ejemplo específico, o si queremos ir hasta más allá, a planificar toda la sociedad. ¿Okay? Entonces, si nosotros hacemos esto de forma centralizada, debemos asumir, y aquí está el error intelectual del socialismo, debemos asumir que la información está dada.
y que además nosotros podemos disponer oportunamente de la información. El problema está en que la información está dispersa entre millones de seres humanos y para la resolución de muchos problemas hay información que aún no ha sido creada. Hay problemas sin resolver que serán resueltos a través del tiempo por medio de la innovación, por medio de la creatividad, por medio de saber aprovechar las oportunidades y encontrar una atención específica que alguien le dará a dicho problema. En todo sistema socialista esto no se puede hacer porque el socialismo se basa en evitar la acción, es un sistema de coacción. Entonces, al no permitir esto y encima creer que nosotros podemos de manera centralizada dar con las soluciones, caemos en el error de lo que Friedrich Hayek llamaba el error del construccionismo. Nosotros creemos que contamos con toda la información necesaria para poder determinar las cosas y sin embargo no es posible. Nos chocamos con algo que se llama teorema del conocimiento limitado, que consta de dos partes. La primera es precisamente que la información está dispersa y la segunda es que hay información que no ha sido creada. Por lo tanto, sería imposible que por medio de la coacción, evitando la creatividad, nosotros podamos determinar qué es lo que podemos hacer en la sociedad y encima determinar los precios de los bienes, porque cómo nosotros valoramos un bien o un servicio es subjetivo en relación a cómo lo hacen otras personas. Por lo tanto, sería imposible hacerlo de manera centralizada. Ok, ahora esto se aplica y el problema es que cuando se aplican las ideas coactivas, intenta solucionarse con más coacción, con más intervención. Entonces es una bola de nieve que se va generando y que va evitando el libre ejercicio de la acción humana. Ahora, la agresión que ejerce todo sistema socialista puede ser de dos tipos. Puede ser directa, en donde nosotros atentamos contra la propiedad de los individuos, contra su creatividad directamente por medio de leyes, ya Frédéric Bastiat lo señala en 1850, o también puede ser indirecta. O sea, si bien podemos hacerlo directamente, también es indirecto. Yo como persona, dentro de un sistema socialista, me doy idea de qué parte del fruto de mi trabajo me será arrebatado si es que yo me dedico a emprender. Entonces voy a cambiar el curso natural de mi acción por el miedo a que el fruto de mi trabajo me sea arrebatado. Entonces, este es un tipo de agresión indirecta que termina perturbando el funcionamiento natural de lo que es la creatividad y la acción humana misma. Entonces, al perturbar este funcionamiento natural y creer que contamos con toda la información, nosotros sería imposible que determinemos precios, sería imposible que determinemos lo mejor para la vida en comunidad o podamos planificarla centralmente. Es un error intelectual creer que podemos planificar centralmente las cosas cuando la información aún no ha sido creada. Más allá de las diferencias, refutaciones que puedan ser construidas en contra del socialismo, se tendría que reconocer que existe un punto en común con el liberalismo. Se trata de proposiciones modernas. Es más, desde el punto de vista de algunos autores, en el caso de Marx nos encontramos ante un orgulloso hijo de la Ilustración. Todos hemos leído con fines de crítica el manifiesto del Partido Comunista, todos conocemos de los elogios que fueron lanzados a favor de la burguesía y las transformaciones que llevó adelante. La Ilustración, consiguientemente, se convierte en un concepto a considerar al momento de llevar a cabo esta suerte de juzgamiento de lo que ha prometido y no cumplido ni de lejos el socialismo. Así nos colocamos, Andrés, ante la razón, ya que si este socialismo, más aún en su versión científica, según Marx, se presentaba como un elemento que tenía precedente en el gran movimiento de la Ilustración, se tenía que convertir en un abanderado de la racionalidad. Pero este socialismo, con el paso del tiempo, abandona esa racionalidad y hasta abraza el irracionalismo con el ánimo de salvar, ya recurriendo a las emociones y pasiones y a una concepción más utópica que racionalista algunas de las promesas que llevaron adelante. Ocurre que ahí hay una especie de, ¿cómo te digo?
no transformación, sino de empleo práctico, o pragmático, mejor dicho, de estas ideas. Mira que mencionas esa idea, mencionas en la intervención el tema de los orígenes racionales, de una especie de concepción de todo cuanto era la ilustración, la burguesía. Claro, lo interesante es que dentro de la aplicación práctica, dentro de la agitación para política, para decirlo de alguna manera, estas cosas son no solamente ya no se toman como raíz, sino son usadas como parte del adversario completo de todo lo que es. Bien decías, ese apego al irracionalismo, ese desprecio por la burguesía, ese desprecio por la ilustración en el sentido amplio de la palabra, esa mirada de que, por ejemplo, somos muy en el siglo XX ya, de que todo aquello es inservible, de que se puede relativizar hasta tal punto en que no es algo que ya no es de nuestro tiempo y que por tanto debe ser olvidado y debe crearse una nueva forma de educar, una nueva manera de entender a la sociedad. Claro, y lo interesante es que se dice que es una nueva manera, pero en realidad es una réplica de otra, o sea, es una autocopia, una fotocopia. Y es interesante también porque se mueve dentro de ese espacio de lo irracional. ¿Por qué? Porque lo irracional no se lo tiene que, no se lo tendría para ellos que juzgar. Es un movimiento de conciencia, como dicen ellos, emocional. Es un momento es un movimiento que tiene que ver con la sensibilidad social. Conceptos que están completamente lejos de la idea racional. No es que no existan, no es que las personas no nos vamos por ellos, por favor, no, que no se malentienda, pero no existen bajo ese análisis porque son elementos eminentemente subjetivos que operan y con los que se pretende, y con los que se logra subyugar a la gente. A ver, ¿cómo se va a ir, por ejemplo, racionalmente a decirle a alguien, como todo lo que explicaba Enrique hace rato en el tema de control de precios, si lo primero que se mueve es la bandera de la injusticia, están atentando contra los pobres, contra los que menos tienen? Entonces, completamente se choca uno con esa especie de muestra irracional que, como dices, es una especie de, no traición, pero sí de rechazo a unas ciertas ideas que en su momento fueron parte concebidas dentro de un afán moderno, modernista, la idea de los análisis, la idea de sociedades utópicas, ciclos, bla, 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 que fueron errados, por supuesto, pero que se hacían a la luz de la razón, del estudio. Entonces, y peor aún cuando se mezclan, o mejor dicho, cuando son empleados como herramienta, no se mezclan, son empleados como herramienta de las más profundas almas autoritarias, y para eso está el siglo XX y está el siglo XXI, no tenemos que viajar tan atrás, se convierten en la prédica perfecta. ¿Cómo ir contra un movimiento que, además de ser autoritario, además de tener de tener un proyecto sanguinario, y además de ser tan popularmente apoyado como el tema cubano, por ejemplo, en la década del 60, 70, era completamente difícil, o sea, era muy complicado nadar contra corriente, por más de que uno contase con los elementos racionales, porque el campo de batalla, me refiero a armados, en el campo de batalla de las ideas no era el elemento racional, y no lo es todavía en muchos aspectos. O sea, tratamos nosotros siempre de generar este espacio, y otros espacios, muchas personas lo hacen, pero la verdad es que se lleva la discusión, se lleva el centro de peso de estas ideas y de la crítica al socialismo generalmente a otro espacio. Y ahí creo que es donde se gana, no de gana, pero sí donde se asienta con mayor fuerza esta idea racional, porque se reinventa en cualquier clase de irracionalidad, porque justamente, como es irracional, lo puedo anudar, lo puedo enlazar con cualquier cosa, y lo estamos viendo. Así que no es casual tampoco este tipo de desprecio por la razón y este tipo de desprecio por aquellos valores de la ilustración. Hace medio siglo aparece la primera obra de carácter político que cuenta con la firma del enorme Jean-François Revel, ya citado en esta noche. El título es Ni Marx ni Jesús, el subtítulo de la Segunda Revolución Norteamericana a la Segunda Revolución Mundial. Una obra sin duda significativa. Se plantea, entre otras cosas, una crítica a las experiencias izquierdistas en ese momento porque no servían para transformar este mundo,
lo único que generaba esperanzas al respecto era precisamente lo que estaba sucediendo en países capitalistas. En ese volumen, además, Rebel manifiesta que la gran revolución que se estaba esperando tenía que ver con una transformación de las relaciones internacionales. Él propuso incluso un solo gobierno mundial que se ocupara de dirimir estos conflictos y contribuir para el establecimiento de mejores condiciones. Esto lo señalo, Daniel, porque una de las ofertas, promesas o ilusiones que lanzó el socialismo en sus distintas variantes o especies, pues tenía que ver con que estableciéndose esa comunidad internacional preponderantemente izquierdista o de manera plena, se acabarían los enormes conflictos entre países. Habría una estabilidad gracias a la cual los países proletarios palparían una suerte de felicidad igualitaria. El tema es que, primero, no lograron la conquista del mundo, por fortuna, pero segundo, en esos países que fueron guiados y sometidos a un poder central como el de la Unión Soviética, lo que menos hubo fue respeto, reciprocidad en cuanto al buen trato, sino todo lo contrario. Exactamente, Enrique, como bien mencionas, es bastante curiosa esa afirmación. La verdad, algo que se planteó sobre todo con mucha énfasis desde el trabajo intelectual de Lenin y posteriormente la Revolución Rusa fue precisamente la internacionalización de los partidos de tipo comunista, que bueno, ya empezaba a surgir esta terminología para designar a los partidos que a partir de ese momento adoptarían una postura o bueno, una práctica política de tipo bolchevique, no solo en Rusia, sino en todos los países del mundo. Es básicamente una de las razones fundacionales de la Tercera Internacional Socialista. Y es bastante curioso porque al final vimos y la historia, o sea, básicamente ahí podemos recurrir a los ejemplos de que ni siquiera dentro de las amistades ideológicas se llegó a un tipo de consenso de forma general. Pintar a los regímenes soviéticos, o en este caso a lo que fue el gran bloque comunista en la Guerra Fría, es básicamente pegar de ingenuo. Y esto lo digo porque generalmente y al principio ya surgieron las grandes diferencias, las grandes rupturas respecto a acuerdos básicos, objetivos, ya sea como Estado o como nación o como cultura propia, entre lo que fue la Unión Soviética y la China, sobre todo la China que precedió al señor Mao Zedong. Posterior a esto vamos a ver cómo entre distintos países se va a llevar dentro de todo este bloque de tipo socialista grandes pugnas internas. No va a estar solo exclusivamente el estalinismo, también va a estar el maoísmo, el trotskismo, el comunismo y en el caso europeo, concretamente la socialdemocracia. Sí es cierto de que en lo que fue gran parte de la Guerra Fría, hubo en todos los países del mundo, bueno, estuvo básicamente signado por estos partidos bolcheviques que controlaban el poder y a partir de ahí hacían uso de la coacción. Lo curioso es que, sobre todo en los países de Europa del Este, no fue porque espontáneamente la población, ante las injusticias de la burguesía, se levantó en armas y proclamó un régimen de carácter socialista. Fue todo lo contrario, fue producto de la invasión de precisamente la Unión Soviética. Fue, por así decirlo, un socialismo implantado por la fuerza. Al final, sobre todo a inicios de la década de los 90, finales de los 80, se vio cómo todo esto se derrumbaba lentamente. Al día de hoy ya no se puede hablar de un socialismo de carácter mundial. Sí se puede hablar, y esto es algo bastante común, el debate ha pasado ya no a proclamar estados socialistas. Muchos escritores, muchos intelectuales que suscriben al marxismo, el caso de Habermas, aceptan de que gran parte de los errores cometidos por la izquierda comunista, el socialismo comunista, no se pueden negar, no se puede hacer ojos ciegos ante esos regímenes trágicos en donde al final todo lo que se buscaba en un aspecto de igualitarismo, de justicia social, pues bueno, ni siquiera se cumplió y encima se llevó a situaciones mucho peores. Al fin y al cabo, el señor Habermas señala y con bastante antelación respecto a lo que se vendría, de que la lucha a partir de ese momento se llevaría dentro de unos apartados de tipo democrático. Y al día de hoy ya no tenemos
socialismo que aspire al control universal del mundo para a partir de ahí plantear un esquema efectivo de planificación centralizada en donde el proletariado tendría, bueno, supeditaba de alguna forma todas las relaciones de producción, toda la economía en general. Vamos a tener una serie de gobiernos, ya sea de tipo socialdemócrata, ya sea de tipo izquierdista, socialistas ya adaptados al contexto del siglo XXI, que van a tratar de aliarse, van a tratar de sumar esfuerzos para a partir de ahí expandir las ideas y por ende expandir el poder que puedan llegar a tener esto. Lo que es el Foro de Sao Paulo y el actual el Foro de Puebla, si no me equivoco, es una gran representación de esto. Al fin y al cabo, grandes grupos, ya sean socialistas, ya sean de tipo comunista, cualquier tipo de variabilidad asociada a estas ideas, se unen al fin y al cabo y tratan de aspirar al control internacional de la política. Tratan de mover de alguna forma los hilos de la política en el mundo. No es de extrañar de que gran parte de lo que se consideraban los antiguos regímenes soviéticos en Europa ahora se han convertido en sociales democracias. Esto puede ser un gran significado, nos puede mostrar algo bastante curioso. Se puede decir de que en gran parte, sobre todo en Europa, muchos países han adoptado ciertas prácticas de tipo intervencionista mezcladas con una economía al tipo de libre mercado regulada evidentemente con un gran peso del Estado traducido en estados del bienestar. Al fin y al cabo, yo pienso de que el socialismo no se la puede despreciar como ideología en el sentido de que sigue siendo preponderante. Las encuestas, o sea, de opinión que existen en Bolivia nos señalan una verdad que a veces es bastante dolorosa. Un partido llamado Movimiento al Socialismo sigue encabezando las preferencias del electorado boliviano. Esto, más que ser un motivo de frustración, nos debe llamar bastante la atención. ¿Cómo es posible que a pesar de los grandes fracasos en el siglo XX, a pesar de los grandes fracasos, las grandes tragedias sucedidas ya y que podemos palpar al día de ahora, ya me remito al caso de Venezuela, Corea del Norte, siguen insistiendo desde la política, desde un ejercicio más práctico, que estas ideas deben prevalecer y que se quiera o no, se deben buscar formas, se deben buscar mecanismos para tratar de salvar algo que ya sabemos, simplemente no funciona. Y al final vamos a ver cómo políticos de distinta índole, mal llamados a veces opositores, mal llamados alternativa frente a al socialismo del siglo XXI, van a seguir con esta lógica de tipo estatista, una lógica que trata de supeditar todo el Estado, todo lo que pueda llegar a ser el Estado para centralizar esta economía. Yo pienso que esto es algo central porque al fin y al cabo vamos a tener como ministros que se proclamaban opositores, tiraban, qué sé yo, un montón de burlas hacia lo que hacía el señor Evo Morales, al final van a terminar adhiriéndose a esa misma lógica. La idea de que desde un Estado, desde un control centralizado, se pueden regular no solo muchas cosas, en este caso la economía, sino a veces la vida, el interés que pueden llegar a tener los individuos. Se me viene a la mente el caso de Argentina, y bueno, a pesar de los errores, se sigue insistiendo en lo mismo. El año 1949, en la Monthly Review, el Premio Nobel de Física de 1921, nada más ni nada menos que don Albert Einstein, publicó un texto que se titula ¿Por qué socialismo? En sus párrafos lo que hace es cuestionar, cómo no, al capitalismo, destaca cómo se convierte en una mutilación de los individuos y sostiene que el único camino que permitiría acabar con esta injusta realidad sería el del establecimiento de una economía socialista. Más allá de que lo haya dicho Einstein, que en otros campos no era sino un genio, me interesa subrayar lo referente al tema de la ciencia y la tecnología, ya que el socialismo real se nos ofrecía como un panorama en donde se lograrían los mayores avances de la historia. Y quienes son fanáticos de la Unión Soviética subrayan el hecho de que la primera potencia que puso una perra en el espacio, que puso un astronauta, fue la gloriosa madre Rusia. Pero se deja de lado que en esa supuesta carrera espacial se debía considerar también otros elementos, porque no bastaba con poner a un can en el espacio, sino también considerar
cuán sostenible era esa economía y cuántas proezas había desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, Enrique. Ese punto y la comparación, bueno, empezar nombrando lo que decía Albert Einstein es bien interesante, pero voy a comenzar por el final, por lo que dicen los amantes y nostálgicos de la Unión Soviética. ¿Okay? La Unión Soviética fue la primer potencia en llegar al espacio y se lograron grandes avances tecnológicos. Gracias a ellos, gracias al poder y la planificación central de la economía, en síntesis, gracias al socialismo, ¿no? Esto es una total confusión. La verdad es que me dio bastante risa recordar que de verdad hay personas que creen esto y dicen, sí, es posible gracias a la planificación económica. Yo diría, fue posible a pesar de que tenían un sistema tan intervenido que se lograron hacer cosas bien interesantes. Pero fíjense cómo se genera un desbalance en el funcionamiento de las cosas. La economía, cuando Mises en su obra de 1922, a la que hacíamos mención hace un rato, habla sobre el cálculo económico y cómo vamos a determinar los precios. Esto define la economía como que el funcionamiento natural de la acción humana es racional porque consiste en que nosotros oportunamente y de manera inteligente vamos a saber pasar de un estado a otro, de una situación hacia otra, sacando las mejores ganancias de este tramo, ¿no? De este cambio que se está haciendo de estado. Entonces, nosotros al identificar un problema, al darle una solución o al sacrificar ciertas necesidades que tenemos que no son tan apremiantes por otras más urgentes, nosotros estamos actuando de manera racional. El punto es que nosotros actuamos racionalmente cuando esas cosas nos involucran a nosotros. Cuando cada individuo en la búsqueda de concretar sus metas y siguiendo sus propios intereses, actúa de esta manera. Esa es la síntesis de la acción humana. Es racional en ese aspecto, pero cuando nosotros en realidad evitamos todo esto por medio de la coacción y hacemos que todo sea planificado, se generan una serie de distorsiones. Ok, la Unión Soviética llegó al espacio, pero había gente que se moría de hambre. Tenían una superproducción de zapatos y no había gente que se los ponga porque las tallas no eran las adecuadas. Hay una serie de distorsiones que se generan cuando la producción, cuando determinar los precios, entre otras actividades que corresponderían a la función empresarial, quedan eliminadas y se ponen en manos de un órgano central. Entonces, a pesar de que existieron, a pesar de que hubo grandes logros que podemos señalar en materia de ingeniería, si queremos verlo de esta forma, en la Unión Soviética, hubo un desajuste. Entonces los medios, las energías, toda la productividad que se le puso a ciertas cosas, se las puso tal vez en el momento equivocado y de manera equivocada, porque fueron determinadas de manera centralizada. Eso es una de las grandes dificultades que se da en todo sistema socialista. Nosotros empezamos a generar destrucción de capital, empezamos a construir casas donde nadie quiere vivir y al final no compran. Le pasó a España, pasa también aquí en Santa Cruz, que hay un boom de vivienda, pero es por una serie de distorsiones. No estoy diciendo que el gobierno dijo construyamos casas. Bueno, sí, en cierto modo sí, pero hay una serie de distorsiones que se genera cuando nosotros evitamos la libre acción de los individuos y pasan este tipo de cosas. Suceden estas cosas. Como decía, dentro de la misma Unión Soviética existía este problema de que había cierto sector productivo, pero también habían muchas equivocaciones dentro de otros, ¿no? Otro tema interesante es señalar lo que decía Albert Einstein, que él, claro, él simpatizaba, él decía que el socialismo es la mejor forma en la que nosotros podemos vivir, y me parece curioso porque justo esto tiene mucha influencia de la física moderna en la economía. Es algo muy interesante porque la física entiende el término de eficiencia de una manera diferente a la que debemos entender los economistas. En la física, la eficiencia es lograr el máximo de productividad con la menor cantidad de recursos disponibles y un bajo costo, ¿no? Entonces, eficiencia en la física es casi sinónimo de minimizar. Entonces, hay algo que se llama teoría de la eficiencia dinámica. Genofonte, 300 años antes de Cristo, distinguía dos tipos de eficiencia. Una es la estática, en la que nosotros, no sé, administramos nuestra casa, tenemos una serie de recursos disponibles
y nosotros administramos de forma coherente para no despilfarrar estos recursos. Esa es la eficiencia estática y es lo que entienden los físicos. Y esto es heredado de la física mecánica, por cierto, en que nosotros entendemos, bueno, vamos a cambiar el concepto de, no sé, los conceptos económicos por el de energía. Nosotros tenemos que comprender que la energía debe ser utilizada de una manera eficiente en términos de la física, en términos estáticos, pero en economía la eficiencia es dinámica, porque no solamente no tenemos que despilfarrar recursos, sino que a veces debemos sacrificar recursos en virtud de la innovación, en virtud de la creatividad, por medio del conocimiento que solamente yo tengo al identificar un problema y al encontrarle una solución, actúo de forma dinámica creando información. Y eso antes no sucedía. Entonces, volvemos al mismo punto de partida que antes con Albert Einstein. Albert Einstein creía que la información era algo que ya estaba dado y que nosotros debemos actuar de manera eficiente, estáticamente hablando, respecto a la información. No entendía que la información que existe está guiada por una dinámica que se llama economía. Debemos entender la información de una manera diferente como la entienden los físicos. Ahora, bueno, no es una eminencia, digamos. Hay personas que en una discusión de alta categoría, digamos, en comentarios de Facebook, dirían, sí, pero es que Albert Einstein, que era un genio, decía que el socialismo es una buena opción. El problema es que Albert Einstein era físico, no era economista. Si él hubiese dedicado su vida a estudiar la economía con el mismo esmero que estudió la física, quizás nos encontremos ante el más grande economista de la historia. El punto es que hay personas que no entienden cierto funcionamiento que tiene la ciencia económica, porque aunque no lo aparente, es una ciencia sumamente compleja y requiere todo un estudio muy responsable. No solo Einstein tomó la palabra con el propósito de lanzar loas en favor del socialismo. La propuesta igualitaria llegó a cautivar, como no, a numerosos escritores de diversa categoría. La cultura es otro terreno en donde se nos ofrecían enormes transformaciones, todas favorables a la libertad creativa de quienes están soportando los reveses que nos impone la naturaleza en este mundo. Pero resulta que a pesar de lo que pudieron haber señalado, por ejemplo, Pablo Neruda, por ejemplo, José Saramago, o por dar otro ejemplo, Jorge Semprún, la cultura no fue abonada como correspondería cuando se implantó un régimen socialista. Los artistas, escritores, pensadores no tuvieron en muchos casos un buen pasar, a pesar de lo que en principio se les planteaba cuando se los intentaba convencer de militar en esta causa, Andrés. Es una de las más grandes estafas, de las más duras y de las que paradójicamente más se niega y en la que se sigue incurriendo. Y es muy interesante, ¿no? Porque se promete esa libertad creativa, estafa total, mentira. O sea, no, lo que menos hay es libertad de crear. Quieren la Unión Soviética, están los casos de Solzhenitsyn y Pasternak. Ahí quieren Cuba, está el caso Padilla, están un montón de casos, inclusive en los tiempos más cercanos. Eh, claro, había una especie de popularidad y como uno que aprecia las cuestiones culturales, literarias, trata de buscarles a veces cierta justificación a ciertos sujetos y dice, bueno, ¿qué será? ¿Habrá sido la época? ¿Habrá sido el marketing de ese tiempo? El figurar dentro de una especie de mundo nuevo, de nadar contra el imperialismo, bla, bla, bla. Pero no tiene sentido, sigue sin tener sentido. Y por último, ya, tuvo sentido. ¿Cuánto puede durar? ¿5, 7, 8 años? Después de eso todo se tenía que caer o sea, toda esa imagen del favorecimiento a la cultura tenía que caerse porque no lo es contrario. Octavio Paz justamente escribía que para medir la calidad de la democracia había que ver qué tan libres eran sus autores. Y ahí está una muestra muy clara, lo que no quiere decir que los regímenes del otro lado hayan sido precisamente abiertos, no se trata de eso. Pero, por ejemplo, yo pienso, y digo pienso, porque de repente tiene que ver con una especie de comodidad, forma de meterse dentro de esa planificación que hace rato decía Enrique,
decir, no, nosotros la cultura, entonces queremos entrar dentro de todo dentro de toda esa maraña de espacios, fondos, promoción, lo que quieran, y que nos beneficie. Sí, pero primero que eso es igualmente inmoral. Segundo, que no uno juega con la calidad de la producción. Y tercero, que es mentira, porque el momento en que alguien se rompa esa unidad, ese molde de la creación, esa especie de límite de lo que puedes decir, de lo que no puedes decir, bueno, entonces ya veremos cómo viene la censura. Y la censura es una muestra también clara de la estafa socialista. Si bien es cierto que se propugnaron ciertos espacios de libertad creativa, rompiendo con modelos conservadores, se entró en otros. Esa paradoja de que pues, me abro para ciertas cosas, pero me vuelvo el más conservador, reaccionario y cerrado para otras. Y es lo que pasó en estos regímenes. Y lo que pasa con esa mentalidad, porque ese es el problema también. Porque uno dice, no, ya cayó la URSS, Cuba, dentro de todo, ya murieron los Castro, aunque sigue siendo esa dictadura de siempre. Pero la mentalidad queda. Y está en el tiempo de ahora, está en la expresión cultural de pedir al Estado, necesito cultura, necesito un ministerio. Mejor si me das dos, necesito secretarías, necesito esto, necesito esto. Y si para eso tengo que callarme en cuanto a lo que dices, si para eso tengo que modificar mi producción, o por último, peor aún, si tengo que hacer lo que tú me digas, bueno, pues genial. Entonces, como que ese es el problema de esa cultura cooptada por esa estafa del socialismo como un ambiente de libertad, que genera una mentalidad y que se queda, a pesar de de que los regímenes medianamente cambien, ves el caso boliviano, medianamente, cambien, pero la idea de pedir, de vivir apegado a lo que el Estado pueda dar y de colarse en esa planificación es algo que permanece. Como ha pasado con las grandes mafias, este negocio del socialismo se ha vuelto transnacional, ya que no solo se ha procurado su aplicación en Eurasia, llegando así hasta Rusia, sino que ha avanzado, residiendo con gran profundidad en el corazón de numerosos latinoamericanos. Recordemos que Juan B. Justo en Argentina fue traductor de Marx, nada menos, del alemán al español. Y tenemos el notable caso del intelectual peruano José Carlos Mariátegui, quien llevó adelante una interpretación de los problemas de su país y la región hasta cierto punto, tomando en cuenta categorías relacionadas con el marxismo. Si ha existido, pues, un grupo de gente que debería reconocerse como estafada por el socialismo, en este caso, para seguir con una línea demagógica, son los más pobres y miserables. El tercer mundo, en consecuencia, Daniel, nos ofrece a las víctimas más significativas, si es que vamos a hacer esta división entre grandes potencias que se dieron hasta cierto punto a los encantos del socialismo y en los países pobres que intentaron acabar con sus limitaciones siguiendo estos caminos que no generaron ninguna dicha. No, además de no generar ninguna dicha, lo curioso es que al final una economía fundamentada en el mercado, fundamentada en las acciones individuales, termina y terminó haciendo mucho más por los pobres que lo que se intentó desde la economía planificada. Gran parte de lo que vemos en algunos países asiáticos que a pesar de continuar con grandes restricciones a las libertades individuales, han visto y bueno, han sucumbido, como diría el señor Marx, ante este despliegue de la burguesía que al final se termina replicando a sí misma en distintos países del mundo, haciendo a la modernidad, por así decirlo, a su imagen y semejanza. Es curioso porque al final puede que sí existan esas situaciones, puede que sí existan algunos tipos de críticas que se pueden considerar válidas del socialismo en el sentido de que hay algo que no puede estar funcionando bien. Sin embargo, lo que caracteriza precisamente hasta el socialismo es de que desde la
revisión que se hace de la realidad hasta el planteamiento de soluciones, pues bueno, al final tenemos un cóctel de diversas políticas de todo tipo, no solo en el ámbito económico, sino también en el ámbito, bueno, en el ámbito de la administración del Estado, en el ámbito incluso del control de la justicia, en el ámbito de las relaciones internacionales, etcétera, etcétera, que termina supeditando todo a esta necesidad. Al final, esos reclamos por las injusticias, por las grandes desigualdades, por los grandes problemas que puede llegar a tener un sistema, se quedan cortísimos respecto a los planteamientos del socialismo. Bien se mencionaba el hecho, yo pienso que lo que fue el socialismo y sigue siendo hasta el día de hoy, es una gran estafa en todos los aspectos. No solo limitándonos a un aspecto exclusivamente de políticas públicas, sino también centrándonos en lo que es un apartado exclusivamente intelectual. Muchas personas, muchos intelectuales, grandes personalidades de distintos tipos, en algún momento o incluso hasta el día de hoy, siguen adhiriendo a gran parte de los postulados del socialismo. Siguen pensando de que están de alguna u otra forma desesperados por asistir al final de esta época que ellos consideran signada por el egoísmo, la libre iniciativa privada, los grandes controles financieros. Al fin y al cabo, las alternativas que se presentan, pues bueno, terminan siendo desastrosas, terminan siendo trágicas. No existe ningún tipo de respeto a las libertades más básicas, libertades que preceden a la creación del Estado. Y bueno, al final, las personas que adhieren a este tipo de ideas, pues bueno, ni siquiera se toman muchas veces la molestia de hacer un ejercicio crítico y reflexivo respecto a su accionar político. A veces se escudan en la idea de que bueno, esto fracasó porque no lo aplicamos tan bien o no lo aplicamos correctamente como debería haberse hecho. Esta es una idea bastante curiosa. Yo la considero hasta un motivo de burla. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los grandes errores del socialismo que vivimos hasta el día de hoy, el caso de Venezuela es bastante ejemplar, bastante simbólico. Bueno, se siguen tratando de justificar bajo la premisa de que en estas situaciones, bueno, no se cumplió a cabalidad los principios de una economía planificada. Al final vamos a ver cómo grupos radicales minoritarios, afortunadamente, van a terminar diciendo cosas como, bueno, Evo era un sujeto de derechas, era un neoliberal que negociaba, etcétera, etcétera, quería destruir el medio ambiente, no le faltaba la razón en parte. Sin embargo, o sea, lo curioso es precisamente el planteamiento. A pesar de haber tenido en gran parte de Latinoamérica una economía y una política asignada por el estatismo, por el colectivismo, pues bueno, siguen existiendo agentes políticos que consideran esto una solución. Más de lo mismo, más de la misma receta, que al final, bueno, sabemos cuál será el resultado. Lo que sucede en países como Perú, como Colombia, como Argentina, caso emblemático, como Chile, termina siendo bastante curioso. Se viene de situaciones en donde una economía de libre mercado, un respeto por libertades individuales básicas, termina siendo muy beneficioso, pero al final esto es algo que sería bueno debatir en alguna otra ocasión. Estos logros por sí mismos no terminan representando mucho a nivel cultural o a nivel propagandístico. Yo pienso de que algo que sí habría que rescatar es el intenso despliegue en aspectos propagandísticos que tiene el socialismo. ¿Por qué? Porque es curioso. A pesar de todos los fracasos, se lo sigue presentando como una alternativa. Y al final lo que se ha demostrado que funciona, lo que se ha demostrado que sí es efectivo para la erradicación de la pobreza, para la erradicación de la justicia, e incluso en algunos casos para la erradicación de la desigualdad que tanto se critica, pues bueno, termina siendo denostado, repudiado, rechazado y hasta en algunas ocasiones, pues bueno, se suplica y se clama a pesar de eso por su desaparición o su eliminación. Finalmente, el año 2010, la doctora Hilda Molina, científica formada en Cuba, publicó su libro Mi Verdad. Ella estaba firmemente convencida de que esa revolución cubana, otra experiencia más del socialismo, había fracasado, pero especialmente en un aspecto que intentó ella, con su aporte, trabajo, laboriosidad, defender hasta donde le resultó posible: la salud.
Pasa que si bien se tenía un servicio más o menos decente, era solo para los extranjeros. El socialismo ofrece resolver problemas, elevar el nivel de vida de los miserables, desposeídos, marginados, excluidos. Si se trata de subrayar la envergadura de su fracaso, además de su naturaleza desde el punto de vista de los engaños y las estafas, se debe colocar el acento en esas frustraciones, las que tienen que ver con esa salud brillante que no se concretaba sino solo para determinados jerarcas de un partido, al igual que en materia de educación, más allá de las mentiras que se suelen contar en relación con Cuba y otros países. La pobreza, por último, pesa. Cuando ya dejamos de lado la antropología y otras reflexiones mucho más significativas y nos preguntamos dónde estaba el éxito y el mejoramiento de una vida digna de esas personas, es pues una cuestión que no puede ser dejada de lado para notar la trascendencia de este notable engaño. Enrique. Es aquí donde el socialismo sale del campo de la economía, en donde jamás le fue bien, y entra en el campo de la magia. Entra en el campo de creer que tienen una lámpara y saldrá un genio y podemos resolver todos los problemas de las personas porque tenemos un gran corazón. Entonces, parte por ahí el asunto. Hoy un candidato a la presidencia decía, ponía una serie de propuestas para afrontar esta situación crítica por la que pasa el país con la excusa del coronavirus, ¿no? Entonces él decía, tengo 3 propuestas y bueno, van por este camino, pero ¿quién paga por esto? ¿De dónde salen los recursos para generar esto que se propone el socialismo? El problema con el socialismo es que los socialistas ofrecen cosas que finalmente no pueden ser puestas en la práctica si es que no se destruye otro sector de la economía. La economía no es un juego de suma cero. Para que yo esté bien, no quiere decir que Daniel tenga que estar mal. Para que yo incremente mi prosperidad, no quiere decir que la de otra persona va a disminuir. Pero curiosamente se distorsionan tanto las cosas en un sistema socialista, en donde ya comenté que se perturba la libre acción humana de los individuos, se perturba tanto el funcionamiento de la economía que pasa a ser un juego de suma cero. Para que alguien tenga, alguien más debe perder. Para darle a alguien debo quitarle a otra persona. Y para que se genere algo que aparentemente es gratuito, debo destruir otro sector de la economía. Y eso sucede con la salud, sucede con otros servicios que el socialismo promete darlos como un derecho humano. O sea, primero nos meten en la cabeza de que es un derecho humano y que todos tenemos que acceder a ellos. Pero ¿quién paga por esto? ¿El Estado? Bueno, pero ¿de dónde saca el dinero el Estado? Emisión monetaria, más impuestos, deuda. Siempre se termina destruyendo las cosas por un lado para poder generar toda esta magia que plantea el socialismo. El problema es que no es sostenible en el largo plazo. No podemos hacer por siempre esto. No podemos quitarle a unos para darle a otros por siempre. Algo va a salir mal. No podemos endeudarnos por siempre, ni podemos imprimir billetes por siempre. Las cosas van a terminar saliendo mal. El caso de Cuba es interesante porque se suele decir, claro, tienen un sistema de salud excepcional. No me consta hasta qué punto será cierto esto. Han venido médicos cubanos a Bolivia y realmente no es algo que alguien en su sano juicio vaya a ir a atenderse con estas personas. Entonces, es un poco complejo el tener mucha fe en este asunto, porque es más que nada un asunto de fe. Ok, el socialismo resulta porque yo quiero creer que resulta. Y no quiero ver lo que genera, o perdón, lo que termina destruyendo detrás de la cortina. No quiero ver los efectos no visibles de la coacción institucional por sobre los individuos. Es lo que se comentaba hace un momento sobre la Rusia soviética. Mandaron un perro al espacio y pusieron a Yuri Gagarin en órbita y fue el primer ser humano que llegó al espacio. Pero, ¿qué significó esto? Esto realmente fue hecho por medio de la iniciativa de las personas
que encontraron un beneficio en sacar a una persona al espacio, o fue que ignoraron otros sectores de la economía para poder dar con esta situación que finalmente fue uno de los logros más grandes de la humanidad? Está bien, pusieron a una persona en el espacio, pero ¿era el momento correcto? ¿Era esta la manera en la que podíamos conseguir esto? No, tal vez conviene pensar, hubiéramos logrado lo mismo si se hubiese hecho de otra manera y hubiese tenido mejores resultados. Toda economía socialista perturba las cosas de tal manera que sí, parece que está muy bonito aquí, lo que yo muestro está hermoso, está genial, pero siempre he destruido algo por detrás. Entonces, no se permite el proceso de coordinación y ajuste necesario para que las cosas salgan bien, para que los individuos puedan solucionar los problemas que se van generando. Entonces, nosotros mostramos algo muy hermoso, pero se van generando problemas atrás que no pueden ser resueltos, porque no hay alguien que se concentre en resolverlos de manera dispersa. Entonces, todo sistema socialista va de esa forma, es un juego de suma cero y creer que las cosas pueden ser gratis, y los políticos lo dicen, claro, yo voy a dar salud gratuita, pero esto es demagogia. O sea, siempre la gente va terminando votando, digamos, por estas personas que ofrecen algo que en la práctica es casi imposible de realizar sin no deshacer algo por detrás. Bueno, entonces, como conclusión sobre ese tema, el socialismo, más que científico y relacionado a la ciencia económica, es un asunto de fe y de magia sin fundamento. Llegamos, por lo tanto, al final y como suele suceder en estas emisiones de Jinetes del Coronavirus, hay unos minutos para las conclusiones. Andrés Canseco. Sí, la primera tal vez tiene que ver con que la estafa es no solamente grande, sino múltiple. Creo que nos han faltado inclusive varias facetas para poder hablar de la enorme estafa que es a nivel moral, ético, económico, salud, todo. Primero porque es contrario a la naturaleza humana, es modificar aquello que somos y que ha demostrado a través de la historia que nos hace mejor y vivir mejor. El socialismo no solamente critica ni destruye, sino dinamita, busca dinamitar esas bases sobre las que, si bien es cierto, no son perfectas, pero que es lo mejor que tenemos, lo mejor que hemos podido crear y lo mejor que vamos pudiendo innovar cada vez. Entonces, esa estafa, ojalá fuese solamente discursiva, ojalá fuese solamente propagandística, y se quedase ahí. La verdad es que es una estafa sangrienta, es una estafa terriblemente dañina para los bolsillos de las personas y además que lamentablemente todavía cuenta con una muy buena publicidad. Conclusiones, Daniel Flores. Bueno, yo pienso en la línea de lo que decía Andrés, que la verdad hay que en los lugares en donde sea posible, en los momentos en donde se permita esto, denunciar permanentemente esta estafa. La verdad, cualquier persona, bueno, diría, pucha, ya el socialismo, ya esto es algo pasado de moda. Está lejos de ser así, la verdad. Hay todavía, el gran reflejo que yo considero en Bolivia es que todavía tenemos una política nacional signada por un partido abiertamente socialista. Esto nos dice bastante. Al fin y al cabo, estas soluciones, o bueno, o no se está haciendo el trabajo suficiente desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista propagandístico. Yo pienso que la solución, o bueno, el pequeño aporte que se puede hacer, ya sea a nivel individual, está en denunciar permanente esta estafa. En la universidad, en distintos espacios de opinión pública, permanentemente se hace referencia, se menciona que el socialismo sería nuestra gran alternativa a esta sociedad de egoísmo, de avaricia, etcétera, etcétera. Está lejos de ser así. El socialismo siempre ha sido un orden social que aspiraba, o bueno, siempre ha querido ser de tipo totalitario, bastante premoderno y que bueno, se queda cortísimo ante el desarrollo tecnológico, ante el avance económico que estamos viviendo en la actualidad, a pesar de las grandes limitaciones impuestas por ese mismo socialismo. Finalmente, ¿cuáles serían las conclusiones en torno al socialismo como estafa? Enrique González. Bueno, creo que gran parte de que el socialismo todavía sea popular en el mundo académico, no solamente entre las personas, que eso ya lo tocó Daniel, sino también en el mundo académico y en el mundo político, es muy popular. Creo que se debe en gran parte, es culpa de los economistas. Es culpa de los economistas que no han sabido analizar esto de forma crítica,
no han sabido analizar esto de manera responsable y madura y analizar el por qué. ¿Por qué fue que en el siglo pasado ninguno de los profesionales en el área pudo darse cuenta, salvo honrosas excepciones, por supuesto Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, no pudieron darse cuenta los economistas del colapso que representaba la planificación central y todo sistema socialista? Al no poder hacerlo hasta el día de hoy, al seguir los economistas dentro de esta dinámica del equilibrio y que la economía es algo estático y que la información está siempre dada, al no querer ir más allá y no sentarse a hacer una autocrítica, el socialismo dentro del mundo de la academia va a seguir siendo bien visto, a pesar que ha sido una de las más grandes catástrofes para la humanidad por la cantidad de muertes que ha provocado. Entonces creo que conviene a todos los profesionales del área de la economía ser un poco más críticos al respecto de estas ideas y profundizar un poco más allá al respecto del funcionamiento de la acción humana misma. Esto ha sido Jinetes del Coronavirus, como siempre, hablando con dulzura acerca de las propuestas igualitarias y de corte socialista. Hemos intentado reflexionar acerca del socialismo como estafa, que no solo tiene que ver con el engaño al prójimo, sino que en muchos casos ha traído consigo su eliminación. Muchas gracias a quienes nos han acompañado, a Andrés Canseco, a Daniel Flores y Enrique González. Nos volveremos a encontrar el próximo viernes a partir de las 9 de la noche y que tengan un buen y feliz descanso. Muy buenas noches.